Hola, soy María Eugenia Valdés y estas pláticas tienen la intención de ser útiles a las personas que se interesen por la política, ya sea en términos teóricos o prácticos. Fui profesora muchos años en la UAM Iztapalapa y sigo siendo investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en México. Y bueno, el tema de hoy es de primera importancia porque trata sobre el comportamiento electoral. Empecemos diciendo que votar es la acción de un solo ciudadano entre muchos otros que expresan su voluntad para elegir a sus representantes políticos en determinado lugar. No es poca cosa porque si bien hay otras maneras de participar en los asuntos públicos, el voto es la base misma del sistema democrático, ya que como señalaba Norberto Bobbio, la legitimidad de este sistema depende del consenso que se verifica periódicamente por medio de elecciones libres a través del sufragio universal. Peter Nolan reconoce que hay muchos aspectos de las elecciones que son cuestionadas por la ciudadanía, tales como la calidad moral, intelectual y política de algunos candidatos o la capacidad real de los propios electores para influir en el desarrollo social mediante el ejercicio del voto. Pero asegura que más allá de esos cuestionamientos, la participación en ellas es un hecho positivo en sí mismo, cuyo efecto inmediato beneficia al sistema político. En ese sentido, agrega, se hace honor a la palabra participación, cuyo significado etimológico es formar parte o ser parte de algo. Así que la gran interrogante en una sociedad democrática es cómo votarán los ciudadanos en las elecciones, qué tipo de pensamientos y sentimientos los llevarán ante las urnas electorales y cuáles serán los acontecimientos que influirán en sus decisiones individuales para que sumadas hagan triunfar a un candidato y a un partido político sobre sus contrincantes en determinada contienda electoral. A mediados del siglo pasado, en los Estados Unidos de América, se elaboraron los tres enfoques clásicos para explicar el comportamiento de los electores. El- Se trata de los enfoques sociológicos, psicosociológicos y el enfoque racional. Conocido como modelo de Columbia, cuyos principales exponentes fueron Paul Lazarsfeld y Bernard Berelson, el enfoque sociológico sostiene que el voto se explica por características sociales del elector, que pueden ser demográficas, económicas o incluso regionales, que son compartidas por sus grupos de referencia. Así se le llaman a los grupos cercanos a las personas, como la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo, donde viven los barrios, etcétera. Básicamente que el voto depende del entorno social. El enfoque psicosociológico, conocido como modelo de Michigan, se llaman así por la universidad de donde surgieron, propone una explicación distinta, pues señala que la identificación partidaria, esto es el apego a un partido político, orienta el voto de los ciudadanos. Durante el proceso de socialización de los individuos, los partidos tienen un papel crucial porque incentivan su apego a los principios y valores partidarios, de suerte que intervienen decisivamente en la formación de las actitudes políticas a su favor. En cuanto al enfoque de la elección racional, desde 1957, Anthony Downs lo utilizó para explicar el comportamiento electoral. El también llamado rational choice parte de varios supuestos. Uno, que los individuos se guían por su interés personal. Dos, que escogen determinado comportamiento para lograr sus propios fines. Pero sobre todo, tres, que todo individuo tiene la capacidad racional, el tiempo y la independencia emocional necesarias para elegir la mejor línea de conducta, cualquiera que sea la complejidad de la elección. Además de estos enfoques, hay que considerar otras perspectivas que son interesantes para
entender las causas por las cuales se elige a un candidato o partido. Ya en este siglo, por ejemplo, Evan Duisa y Agustí Bosch apuntan que lo fundamental no es tanto el voto de los individuos como cuál es el catálogo de partidos que se les presenta, debido a que el sistema de partidos resultante en un país es fruto de su historia. Ya que la política es una forma de regular los conflictos en una sociedad, para estos autores la aparición de determinados partidos en consecuencia es consecuencia de los históricos conflictos o clivajes entre los diferentes bandos en ella, por los cuales se dan los alineamientos partidarios. Anduisa y Bosch definen clivaje como una división de la sociedad en dos bandos opuestos que está determinado por la posición de los individuos en la estructura social y que, como es profundamente sentido por los individuos, acaba configurando alineamientos entre los bandos de la sociedad y los partidos políticos. Son posiciones en la estructura social. No se trata, en este caso, de cuestiones ideológicas, sino de una cuestión objetiva. Es el lugar que ocupan en la estructura social lo que causa estos clivajes. Y para ellos los clivajes existentes en los países occidentales son la clase social, la denominación religiosa y el origen del Estado-nación. Posiblemente fuera de Europa, en otros lugares del mundo, en América Latina, por ejemplo, haya otro tipo de clivajes. Pero bueno, la propuesta de ellos es que la decisión acerca del voto es multicausal y se da en tres etapas. La primera se relaciona con la posición de los electores en la estructura social, clase social, denominación religiosa y el origen nacional. La segunda etapa se relaciona con sus valores políticos. Ahí sí tiene que ver la ideología, izquierda-derecha, la identificación partidaria y el nacionalismo. Y la tercera etapa con la evaluación del contexto específico, eh, candidatos, temas de debate en la campaña, mensajes de los medios de comunicación, coyuntura económica, desempeño del gobierno, partidos contendientes, sistema electoral, etcétera. Como puede observarse, el voto sintetiza un amplio y complejo proceso mediante el cual los ciudadanos toman una decisión y al marcar una boleta contribuyen a la formación del poder político. Puede aducirse que es un mínimo espacio de participación, pero quienes ejercen su voto honran de esa manera la memoria de los obreros, las sufragistas, los negros y todos quienes lucharon por obtener ese derecho. En mi país, México, la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, que empezó en 1910, empezó con ese lema, el lema del sufragio efectivo, esto es que el voto contara, que fuera realmente efectivo, y la no reelección. Sufragio efectivo y no reelección es un lema que sigue vigente en mi país y que me parece que es un resumen de nuestra historia, de la historia de México. Y yo creo que cada país tiene su propia historia. Les agradezco mucho su atención para la próxima plática que va a ser sobre medios y propaganda electoral. Vamos a terminar la cuarta temporada. Espero que nos veamos para la próxima. Hasta luego.